con grupos indígenas por allí. Bueno, es un gusto estar con vosotros aquí hoy por la mañana. Me alegró mucho cuando David me invitó ya hace unos meses, yo creo que fue allá por junio o algo así, a participar en esta jornada, y como os digo, para mí es un gusto poder estar con gente que estáis participando tanto de este deseo de cambiar en la medida de lo posible, de una manera sencilla, con nuestra contribución, nuestro mundo. Dani hablaba de un mundo con riesgos y amenazas, y al mismo tiempo nos encontramos en un mundo que lleva un largo camino de convergencia. A mí me pedían, si no le entendí mal la propuesta a David, lo que me pedían era que describiera algunas de las dinámicas de nuestro mundo y también al mismo tiempo propusiera algunas formas de estar en él, de cómo una organización como Entre Culturas puede contribuir a este mundo. Lo voy a intentar hacer así, bajo este marco, ¿verdad? Un marco de un largo proceso de convergencia en el que la humanidad nos encontramos metidos, insertos, que lleva muchos años y que seguramente se prolongará por otros muchos, no me atrevo a decir cuántos. Vamos a pasar. Mirad, os voy a presentar 4 dinámicas, fundamentalmente 4 dinámicas, van a estar en la columna de la izquierda. Esta vez va a ser la única diapositiva que veamos. 4 dinámicas que son hechos de nuestro mundo, que lo están llevando, abocando a encontrarse en este largo proceso de convergencia, donde hay ganadores y perdedores. Os presentaré también algunas reacciones o consecuencias que esos hechos están desencadenando. Y por último, en relación con cada uno de ellos, también presentaré algunas áreas en las cuales podemos contribuir. El primer proceso es la invasión y dominio del mercado. Nuestros abuelos, tatarabuelos, no vivían en este mundo del mercado, venían de culturas de la austeridad. La mayor parte de las personas que nos han precedido han vivido en culturas de la austeridad. La cultura del mercado se desarrolla a lo largo del siglo XX. Lo hace con una enorme fuerza y de una manera deliberada. Está propagado sobre todo por la cultura norteamericana. Lo hace desde los años 1910, 1920 y se va propagando al resto del mundo. Año 1979, un año muy importante. Es por primera vez que China se incorpora al mercado internacional. Una enorme región del mundo que había permanecido aislada y al margen de esa dinámica. 1989, 1991, todo el bloque comunista se incorpora a este único mercado. La historia que nos cuentan sobre esta invasión y dominio del mercado es una historia de éxito. Han salido desde entonces, desde el año 1991, unas 1000 personas de debajo del umbral de la extrema pobreza. La mayor parte de ellas son chinas, 660 millones de personas. El desarrollo del mercado, la posibilidad de que haya personas que puedan acceder a nuevos recursos, ha posibilitado, permitido, que muchas de esas personas salgan de la pobreza. Como os digo, una historia de éxito. Al mismo tiempo, no es solamente que el mercado se haya extendido, sino que ha invadido al mismo tiempo muchos de los ámbitos en los que nos movemos. Nuestro ámbito humano, cercano, familiar, institucional. Todos hablamos de alguna forma en las leyes, en torno a las leyes del mercado. Sin embargo, este relato de éxito no es toda la verdad. Desde el año 2011, porque antes no se podía decir esto con la misma solidez, desde el año 2011 nosotros sabemos que al mismo tiempo que se propaga el mercado y también van saliendo personas de la pobreza, al mismo tiempo están creciendo las desigualdades en todo el planeta. Todos los países están experimentando un crecimiento de la desigualdad. Y nosotros en nuestro país lo hemos experimentado con enorme fuerza desde el año 2008, desde el inicio de la crisis, pero también estaba sucediendo con anterioridad. No sabemos a nivel internacional cómo salir de esta problemática. No sabemos cómo disminuir la desigualdad.
de tal manera que hay una cierta convergencia internacional entre los países a nivel económico, pero hay una divergencia en el interior de los países. Y podríamos decir que hay dos grupos de personas, y cada uno de nosotros nos podemos ver en ellos, ¿no? Hay trabajadores formados, cualificados, que aspiran a tener un puesto de trabajo en cualquier lugar del mundo, y hay otros trabajadores, llamados así, genéricos, con formación escasa, que compiten internacionalmente a la baja para tener un puesto de trabajo. Hay además grandes movimientos de personas. Vamos a hablar de refugiados, pero yo en este caso no hablo de refugiados, sino que hablo de migrantes económicos. Grandes movimientos de personas que, por ejemplo, han llegado a nuestro país sencillamente buscando otro puesto de trabajo. Pongamos un dato más. Hoy es más probable que una persona migre si vive en un país rico que si vive en un país pobre, porque tiene más posibilidades y se puede mover a un mayor número de lugares si vive en un país rico que si lo hace en un país pobre. Sin embargo, todas las cámaras están puestas sobre los movimientos de las personas pobres, de los migrantes así llamados económicos. ¿Por qué? Porque, como dice Adela Cortina, nosotros tenemos miedo al pobre. Hoy vivimos en un mundo con aporafobia, ¿no? Por último, hay una colusión entre la política y el mercado. Los grandes lobbies económicos tienen una enorme influencia sobre las decisiones políticas de nuestros estados. Y esto es creciente. Tiene que ver con el gran volumen, el enorme tamaño de las grandes multinacionales y al mismo tiempo de lo bien organizadas que están, tanto a nivel de Naciones Unidas como de los grandes estados y, por supuesto, en la Unión Europea. Mirad, cuando hablamos de desigualdades, cuando hablamos de grandes movimientos de personas, de esta colusión entre política y mercado, el marco en el que nos movemos fundamentalmente es un marco nacional. Las desigualdades se atajan por medio de las políticas fiscales a nivel de los países, fundamentalmente. Hablamos de un marco nacional. Es aquí donde podemos desarrollar otra economía. Y seguramente este es una de las áreas en las cuales podemos contribuir, el área de la economía del bien común. Y al mismo tiempo empezar a pensar una economía al servicio del ser humano. Durante el tiempo de crisis en España hemos aprendido muchas cosas, porque seguramente se aprenden muchas más cosas cuando sufrimos que cuando sencillamente vivimos bien. No sé si es que vivíamos tan bien antes, pero en cualquier caso, en este proceso de sufrimiento y de crisis hemos aprendido muchas cosas. Entre otras, que primero es la economía y después son las personas. Y que todas las políticas que hemos desarrollado en este país desde entonces han estado primero al servicio de la economía y de los grandes números y solo después, de hecho, aún estamos esperando exactamente cuándo, al servicio del ser humano. Pasamos a una segunda dinámica. Se van extendiendo, os digo, ¿verdad? Proceso de convergencia, se van extendiendo los bienes comunes. Son cada vez más los bienes comunes que compartimos a nivel de toda la humanidad. Son bienes comunes escasos y que necesitamos gestionar de una manera compartida. Y cuando hablo de esto, fundamentalmente me refiero a los bienes de la naturaleza, que normalmente llamamos recursos naturales, pero que es mucho más bonito llamar bienes, un don, un regalo de la naturaleza, de los cuales nos servimos, pero que tienen su propia integridad, como dice Laudato Si, su propio valor. Hablamos del clima, del agua, de esos recursos minerales que nosotros tomamos de la naturaleza, de la biodiversidad, todos ellos profundamente amenazados desde hace unos 200 años, pero fundamentalmente desde después de la Segunda Guerra Mundial hemos venido consumiendo a un ritmo insostenible. Cuando decimos insostenible estamos diciendo dos cosas. Estamos diciendo, por un lado, que lo hacemos de un modo injusto porque el reparto de esos bienes que tomamos de la naturaleza no es equitativo, y al mismo tiempo estamos diciendo que ese modo de consumir, ese modo de consumo, no tiene un tope, ¿verdad? Tiene una fecha de caducidad. No podremos consumir en el futuro de la misma manera que lo hacemos hoy. Por lo tanto, por ese motivo, esto es insostenible. Extensión de los bienes comunes, como os digo, escasos.
dos reacciones. Por un lado, la reacción parásita. Una de las cosas que nos ocurre con los bienes comunes, y lo podemos ver a pequeño nivel, en una clase, lo podemos ver en nuestro entorno, que todos sabemos que si tratáramos bien, si repartiéramos equitativamente los bienes comunes, a todos nos iría mejor. Pero, ¿y si yo parasito algunos de ellos? ¿Y si yo me beneficio a costa de los demás? Pues el bien te lo llevas todo tú y el mal lo pagan el resto. El mal lo pagan y se lo dividen. Por un lado, aparentemente se nota poco y por otro lado tú realmente ganas mucho. Hablemos, por ejemplo, de la contaminación del clima. Sabemos que si seguimos contaminando, en cualquier caso, la contribución de los demás y el esfuerzo que hagan los demás va a ser lo más importante. Con lo cual, aunque yo no haga mucho esfuerzo, me beneficiaré finalmente del esfuerzo que hagan los demás. Por otro lado, cuanto menor esfuerzo haga, cuanto más contamine, yo pasaré a estar más adelante en la mesa de negociación que algún día habrá. Yo tendré más poder de negociación. Tendrán que hablar conmigo. China. China en 1979 apenas contaminaba. Hoy, sin embargo, necesariamente cualquier solución que aborde la problemática del clima tendrá que pasar por un diálogo con China. Como digo, China puede ser perfectamente España, que ha seguido contaminando desde el año 1991, cuando asumió compromisos internacionales en relación a ello. Segunda consecuencia, los refugiados climáticos. Cada vez más hay en el mundo. Se mencionan unos 25 millones de refugiados climáticos. Desconozco cómo se calcula esa cifra, pero como veis, y vamos escuchando, ¿verdad?, en este clima sobrecalentado, en este sistema climático sobrecalentado, vamos viendo cómo las personas que se tienen que desplazar por motivo de desastres naturales son cada vez mayores, ¿no? Son cada vez mayores. Pasamos al tercero. Mirad, este marco es un marco internacional. Os decía que el anterior era un marco nacional. Este marco es un marco internacional. Tendremos que llegar a algún tipo de sistema en el cual podamos regular el uso de los bienes comunes. Estamos hablando de una gobernanza internacional, que por cierto la Iglesia y el Papa Francisco han estado llamando, han estado promoviendo desde hace muchos años. Muy difícil. Seguramente nos costará mucho, pero el sistema de Naciones Unidas lo que sabemos es que no es suficiente. Es decir, necesitamos sistemas políticos que aborden estas cuestiones y que tengan una cierta autoridad para regular de manera equitativa el uso de los bienes comunes. Pero no basta esto. Como no basta en un país, necesitamos al mismo tiempo una conciencia de vivir y pertenecer a un único mundo. Necesitamos conciencia de una ciudadanía global. Poco después del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, como recordaréis, Estados Unidos se lanzó, con la colaboración de otros países, también con el nuestro, se lanzó a atacar Irak. Hubo la primera manifestación internacional en muchas ciudades del planeta. La primera sensación de que la comunidad internacional formaba parte de una única ciudadanía global. Formamos parte de la única humanidad. Sin esa conciencia de solidaridad que todas las personas que estamos aquí tenemos, será inviable abordar esta cuestión de los bienes comunes, porque tenemos que reconocer que el resto de las personas del planeta son igualmente objeto de derechos, sujetos de derechos de estos bienes. Pasamos a la tercera dinámica. Una cuestión distinta, expansión de la identidad moderna, una cuestión distinta, muy diferente, pero por otro lado con una gran fuerza. Nuestros abuelos no eran como nosotros. Nuestros abuelos y abuelas sabían perfectamente qué significaba ser mujer, qué significaba ser hombre, maestro, esposo, esposa, enfermera. Cualquiera de las cosas que podían llegar a desarrollar en su vida, cualquiera de los proyectos de vida que podían ser, eran claros. Había referentes culturales comunes y no había que inventar nada. Era sencillamente permanecer a la escucha de lo que la tradición les sugería,
para llegar a ser aquello que debían ser. Recibían, heredaban lo que debían ser. Así han sido la mayor parte de las culturas de la tradición. En ese mundo heredado nos hemos movido. Hoy en día nosotros no somos así. Nosotros desarrollamos nuestros propios proyectos de vida. Nosotros miramos al futuro, escuchamos lo que viene del pasado, pero dialogamos con otras muchas propuestas de buena vida que nos vienen de al lado, de otros lugares, de otras tradiciones. Nosotros definimos nuestros propios proyectos de vida. Esta expansión de la identidad moderna, en la cual nosotros nos encontramos totalmente inmersos, se ha venido propagando por el resto del planeta. En ese encuentro que nosotros tuvimos, Dani y yo tuvimos en el año 2003, si no recuerdo mal, algo así, 2001, cuando hablábamos con las comunidades indígenas sobre el tema de la globalización, lo que más les preocupaba era la siguiente pregunta: ¿qué será de nosotros? Nuestros jóvenes se meten en otra cultura, están inmersos en otra cultura, se definen de otra manera. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestra cultura? Esto lo están experimentando el conjunto de las culturas de nuestro mundo y se sienten profundamente amenazadas. Termino con un comentario sobre esto. Hay 3 fuentes de diversidad en nuestro mundo y es muy importante que las tengamos en cuenta. Una fuente de diversidad es una fuente endógena e histórica. En nuestro país lo tenemos muy claro. Hay algunas identidades culturales que vienen de la historia, que son diversas y que no pertenecen, digamos, a una única cultura común. Histórica. Todos los países están en esta diversidad histórica, todos, con alguna excepción. Hablan de Japón, de Corea, de Portugal. Por otro lado, hay otra segunda fuente que la vemos sencillamente en la cara de las personas, en el rostro de las personas, que es la fuente de diversidad de la migración. Es exógena, es una fuente exógena. Y hay una última fuente que es esta. Esta es una enorme fuente de diversidad. Nosotros somos crecientemente diversos. Yo tengo 50 años y cuando nosotros teníamos, o yo tenía, ¿verdad?, estaba en los 10 años, en los 20 años, éramos mucho menos diversos por este motivo. Hoy en día, cada persona define su identidad de manera autónoma, independiente. Revolución femenina. La mujer está introduciendo enormes cambios en el mundo. Ayer salía una noticia de Arabia Saudí donde las mujeres por primera vez van a poder conducir. ¿Lo recordáis? Enormes cambios en el mundo. La revolución femenina viene de muy lejos, siglo XIX, principios del siglo XX. Recordad Clara Campoamor en nuestro país. Por primera vez las mujeres, antes que en Francia, antes que en Italia, votan en España. Y sin embargo, a partir de los años 60, de las revoluciones culturales de los 60, esa revolución femenina lo está permeando todo. Bueno, yo creo que son grandes cambios en la identidad, en lo que somos. Y esto está llegando a todo el mundo. Y al mismo tiempo, las culturas de la tradición se defienden, porque se sienten profundamente amenazadas. Con razones. Y se están generando muchos integrismos y fundamentalismos. En castellano tenemos esta diferencia entre integrismos y fundamentalismos. Los integrismos son más bien culturales. Los fundamentalismos utilizan la política e incluso a veces la violencia para llegar al poder y hacerse con el poder. Pero son identidades de resistencia que se oponen a esta invasión de una identidad moderna enormemente desconcertante. Tenemos un tremendo reto educativo. La identidad moderna, yo creo que es una gran aventura. Poder descubrir nuestro propio proyecto de vida, decidirlo, es una enorme, bella aventura. Estamos confrontados con nuestra propia autenticidad, llamados a ser nosotros mismos. Ese es un precioso reto educativo. Y nosotros que trabajamos en educación, aquí tenemos un filón en el cual profundizar. Las personas ya no van a escuchar las voces de la autoridad. Las voces de la autoridad se han apagado, son mucho más tenues que en el pasado. Van a tratar de escuchar algunas voces y decidir en su propio interior de manera coherente
qué quieren hacer en su vida. Un enorme reto educativo, como os digo. Y al mismo tiempo vamos a tener que reconocer que nuestra identidad es una identidad mestiza, llena de cruces de caminos, que el relato de lo que yo soy puede atravesar los encuentros con muchas personas que pertenecen a diversas culturas, a diversos ámbitos de pertenencia, y que yo soy eso, un cruce de culturas y un cruce de caminos. Por eso es también muy importante que para el futuro vayamos trabajando una ciudadanía global y una identidad, sin embargo, arraigada, local. Nuestras raíces nos dan sentido y nos permiten gustar las cosas de otra manera. Cuando vamos a casa, las cosas de casa siempre nos saben bien. Y también vivimos en un mundo metido en una lucha descarnada por el poder. Hay un libro de Moisés Naim que ha venido hablando del fin del poder. Estamos en una época del fin del poder, donde los poderes que eran hegemónicos hasta ahora lo tienen mucho más difícil, en todos los ámbitos. Él empieza hablando en ese libro del ámbito del ajedrez. Los primeros números del ajedrez, ¿verdad? Los números unos del ajedrez, Kasparov, Karpov, ya no duran apenas tiempo. Enseguida llega otro que le supera, al año siguiente, 2 años más tarde. El poder está profundamente amenazado por el número de personas, por el más de las personas, profundamente amenazado por la movilidad, un mundo con una capacidad de movilidad como no ha existido nunca antes. Y además también amenazado por la mentalidad. Hoy no nos tragamos cualquier cosa. Las personas que estamos formadas, que hemos recibido una formación, no nos tragamos cualquier cosa. Es mucho más difícil, por lo tanto, retener el poder y conservarlo. Hay una lucha descarnada por el poder. Nos encontramos con un mundo con mucha violencia, porque el poder se puede adquirir por muchos medios, pero el más simple, el más contundente, aquel en el que hay que pensar menos, es el uso de la violencia. Vivimos en un mundo con mucha violencia y, por lo tanto, también tenemos no solamente migración voluntaria, de la cual os hablaba al comienzo en los grandes movimientos de personas, migración voluntaria, sino que tenemos mucha migración forzosa. Os decía Pau al comienzo, 65 millones de personas que son refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos en el mundo. El mayor número de ellos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos un reto democrático. El gran reto democrático es cómo gestionamos hoy el poder. Y hoy, que es 30 de septiembre, pues justo antes del 1O, nos estamos preguntando también en nuestro país cómo gestionamos el poder. La gestión del poder es una cuestión muy importante, tanto en el plano prepolítico, en aquellas cosas sobre las cuales estamos de acuerdo para poder dialogar a partir de ellas, como en el ámbito político, donde discutimos a partir de diversidad de intereses para llegar a alguna solución común. El reto democrático es muy grande y Interculturas está presente, colaborando, acompañando instituciones en distintos países donde este es un reto muy importante. Rigobert está aquí presente, de verdad, nuestro coordinador social de África, pues sabe que esta cuestión en África es una cuestión muy candente. Último recuadro. Reconciliación, el reto de la reconciliación. El reto de la reconciliación. ¿Cómo podemos ayudarnos a reconocernos, a reconocer al otro que aparentemente no es más que un opositor, al otro que me ha hecho daño? Recordar esta, ¿verdad? Recordar a Mandela. Mandela, una persona que pasa, no sé si son 23, 25 años en la cárcel, que sale en un país roto, casi pisando el abismo de la violencia, de la guerra civil en Sudáfrica, pero que sale reconciliado con su propio pasado y con el de su país. Un hombre que tiene una luz especial y que en la reconciliación y el perdón que él ha experimentado es capaz de salvar de ese abismo
a su propio país. El reto de la reconciliación es muy importante, también en nuestro país. No en balde, ¿verdad? En la última congregación general los jesuitas hemos dicho que trabajamos por la reconciliación con nosotros, con el medio ambiente y con Dios. Con un reto muy importante. Y también la necesidad de construir sociedad civil. Nosotros no trabajamos desde el ámbito del Estado, no trabajamos desde el ámbito del mercado, trabajamos desde el ámbito de la sociedad civil. Necesitamos una sociedad civil vibrante, fuerte, sólida, propositiva. Lo que yo creo que sois vosotros, ¿verdad? Lo que tratamos de construir juntos desde nuestras organizaciones para aportar propuestas, para generar nuevas formas de estar en este mundo, reconociendo a los demás y trabajando por horizontes comunes. Porque algún día seguramente este horizonte de convergencia se hará realidad. Y nosotros lo que nos toca seguramente es irlo preparando desde lo pequeño. Pues gracias por este rato y por este